Pero la iglesia de Cristo ha sido llamada a ser agradecida en todo. Hermanos, hemos sido llamados de parte de Dios a ser agradecidos en todo. El dar gracias no solo es un acto emocional, ¿ok? Es una disciplina espiritual que transforma nuestra perspectiva y que también fortalece nuestra fe. Y vamos a aprender con la ayuda de Dios qué quiere decir, pero vamos a ir viendo qué es dar gracias. Bueno, lo primero que podemos decir es que dar gracias es reconocer la soberanía de Dios. Acompáñame a leer Romanos capítulo 8, versículo 28. Fíjese lo que dice ahí. Sí, porque no nomás es dar las gracias, pero cuando nosotros agradecemos todo lo que tenemos, ¿verdad? Todo lo que se nos permite, pues estamos reconociendo la soberanía de Dios, porque lo que vamos a leer ahí, Romanos capítulo 8, vamos a leer ahí. Si su Biblia no trae Romanos, hermanos, entonces quién sabe qué compró, pero no compró la Biblia, o quién sabe qué le dieron, pero no le dieron la Biblia. Romanos capítulo 8, versículo 28, dice: lo importante de saber, ¿verdad?, qué quiere decir que damos gracias. Pues lo primero es que reconocemos la soberanía de Dios. Sabemos que la soberanía de Dios, o que Dios es soberano, quiere decir que Él es el rey del universo. No hay nadie por encima de Él. No hay nada que esté por encima. No hay nada que esté por encima de su autoridad ni de su voluntad. ¿Ok? Fíjense lo que dice ahí. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas que les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Los que aman, aquí está la clave, ¿no? Los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Este bien no es una prosperidad económica solamente, porque hay quienes pensaran que el bien que Dios quiere para sus hijos es tener pues buen dinero, prosperidad. No se refiere a eso. Que no tiene nada de malo tener cosas, ¿verdad? Estabilidad económica, y todo eso no es pecado, hermanos. Simplemente que el bien que se nos enseña es nuestro bien espiritual. La estabilidad más importante que debemos procurar es la estabilidad espiritual. Yo pregunto, hablando ahora para hacer una ilustración, ¿qué se necesita o qué se requiere, vamos a verlo de esta forma, para tener una estabilidad económica, hablando del dinero, ¿no? Pues tener un trabajo que me paguen lo suficiente, ¿sí o no? Pero para conseguir el trabajo, ¿qué se necesita? Bueno, hay de muchos requisitos, pero una de las cosas es que tenemos que saber hacer cosas, ¿verdad? Estar dispuestos en el trabajo que estemos, pues a dar tiempo, ¿sí o no? Bueno, ¿usted cree que para una estabilidad espiritual también se requiere esfuerzo, trabajo? Claro que sí. En comunión con Dios, en oración, en la lectura de la Biblia y en la obediencia a lo que se nos enseña, a lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Agradecer no significa que todo lo que vivimos es bueno, sino que confiamos, porque a veces pasan cosas, ¿sí o no?, que no nos gustan, ¿no? Sino que confiamos en que Dios está obrando incluso en lo difícil. Es ahí donde cobra sentido el por qué debemos ser agradecidos delante de Dios, porque reconocemos que Él tiene el control de todas las cosas, nada se le escapa. Bueno, y usted me dirá, hermano, pero el otro día me asaltaron, pero ¿qué andaba haciendo a las 3 de la mañana en la calle? Usted estaba predicando. Bueno, pues siga predicando, pero ahí lo van a, ¿verdad? Entonces, la gratitud honra a Dios como el Señor, como el dueño del universo, y no como siervo de nuestros deseos. Hermanos, a veces creemos que Dios está única y exclusivamente para darnos todo lo que se nos ocurre, ¿sí o no? A veces, ay Dios, porque Dios no me ayuda si yo no me porto mal, no robo, no nada. Pero eso no es por las buenas cosas que hacemos, sino por el lugar que Dios tiene en nuestra vida. A ver, ¿Dios es lo más importante? Sí, a ver, ¿y ora? No, pues nomás cuando me enfermo o cuando tengo hambre. No, pues entonces tienes proyectos, anhelos, y Dios no tiene un problema así muy fuerte con eso. El problema es cuando nos aferramos a cosas, aunque sean cosas buenas, que deseamos
y Dios no contesta o no da lo que deseamos, entonces ahí nos amargamos con Dios y empezamos a reclamarle, empezamos a tener una actitud de rebeldía hacia Dios y hacia todo lo que Él representa, hacia las cosas de la iglesia que Él estableció. Yo en una ocasión conocí a una persona que en un trabajo en el que yo estaba, que él había estado en una iglesia, fíjese, y dice que él pues participaba en el servicio, no sé cuánto tiempo duró, la verdad, no recuerdo si me dijo eso, pero dice que él le daba regalos a veces de repente al pastor ahí de la iglesia, pero dice, esta persona me platicó y traía amargura obviamente con Dios, porque Dios no le cumplió algo que él estuvo pidiendo por mucho tiempo. O sea, porque él le pedía algo y Dios nunca se lo dio. Bueno, nunca se lo dio. No es que nunca se lo dio o nunca se lo vaya a dar. Yo no puedo decir eso. Pero por lo menos el tiempo en el que estuvo en esa iglesia, Dios no le contestó esa oración y pues esta persona se amargó y se salió. Yo pregunto, hermano. Es una muy buena pregunta para todos nosotros. Entonces, ¿quién es Dios para mí? Si sabemos o estamos aprendiendo, ¿verdad? Lo que decimos los jueves en las clases, lo que significa que Dios es Dios, hermanos, vamos a evitar muchos problemas. No le vamos a estar exigiendo cosas a Dios, no le vamos a estar sobreexigiendo cosas a Dios que no tiene por qué darnos, aunque incluso sean cosas buenas. Esto se escucha un poquito contradictorio, podría decir, no, ¿cómo que no? Si la Biblia dice que todo lo que le pidamos. Exacto. Solamente que tenemos que aprender a leer bien y a meditar bien lo que dice la palabra de Dios. Dios, bueno, no todo lo que deseamos, no todo, fíjese, no todo, tenemos que llegar a ser honestos delante de Dios, pero es posible que no todo lo voy a decir de esta manera, no todo lo que yo deseo está en la voluntad de Dios. Hay cosas que no van a estar, hay cosas que incluso puedo estar deseando que me van a destruir. Yo le pregunto, ¿usted cree que Dios me va a dar algo que me va a destruir? ¿Usted cree que Dios me va a dar algo que me va a alejar de Él? Así sea lo que sea. Un buen trabajo, imagínense que yo estoy dando un trabajo donde quiera ganar el doble para diezmarle más al Señor, ¿no? Dicen, para pues estar mejor, pero ¿qué tal si por ganar más me empiezo a corromper y la ambición y el dinero y tengo esa habilidad y que no ha pasado porque donde estoy gano lo justo y no me queda para hacer nada? Y si Dios lo permite, yo debo ser agradecido por eso. Ay, Señor, pero apenas si me alcanza, pero alcanza, ¿sí o no? Pues ya, hermanos, ¿qué más? Ya lo hemos dicho, ¿se acuerda? Con todo el amor de Cristo, hermanos, nunca vamos a vivir en San Pedro 2, ya, hermanos, ya. O sea, y si sí pasa, pues gloria a Dios, y si no, pues no pasa nada, ¿sí o no? Ahí con los frijolitos y las tortillas es más que suficiente, ¿sí o no? Lo importante es que nuestra comunión con Dios permanezca intacta, o sea, que nada interrumpa eso, ¿ok? Una iglesia que sabe dar gracias no vive quejándose, porque habemos muchos cristianos que no le damos alabanza a Dios. ¿Sabe qué le damos? La quejabanza, ¿no? Ay, Dios, ¿por qué esto, Señor? ¿Y para qué lo otro? ¿Y por qué no es más sencillo servirte? ¿Por qué no es más sencillo seguirte? ¿Por qué tanta demanda? ¿Por qué cómo que cargar la cruz? ¿Cómo que negarme? Pero es que no hemos entendido que la manera en como Dios nos pide las cosas y como Dios nos quiere enseñar es como podremos ver y descubrir quién es Él y su voluntad para nuestras vidas y lo hermoso que es disfrutar de esa comunión, aunque tal vez las cosas a nuestro alrededor no sean a veces como quisiéramos, pero Dios en medio de lo difícil está, en medio de las tormentas, de las pruebas, Dios está ahí. Entonces una iglesia que sabe dar gracias no vive quejándose, sino que vive confiando en quién es Dios y en todo lo que Él hace. Pues lo hace con un propósito y por una razón. No es casualidad que usted y yo estemos aquí hoy. No es casualidad que un día a usted o a mí les predicaron de Jesús, les hablaron de Dios. Dios lo permite con un propósito, para acercarnos a Él, para conocerlo de verdad. Y si ya lo empezamos a conocer, para madurar como cristianos, que muchos cristianos inmaduros hoy en día, ¿sí o no? Que Dios no les contesta una oración, se van de la iglesia. Que se les poncha la llanta del carro y ya Dios no está con ellos. Y que le cortan la luz y Dios ya no los quiere, los odia. Y no, hermano, no es así.
Dios no es así, nada más que a nosotros nos gusta el drama, ¿sí o no? Por tanta novela que miramos, ¿no? Pero ya Dios nos libró de eso, ¿sí o no? ¿Verdad? Bueno, ¿qué más? Dar gracias cambia nuestra actitud. Fíjense, hermanos, Filipenses 4, 6 al 7, acompáñenme a leer, Filipenses 4, 6 al 7. Filipenses capítulo 4, versículo 6 al 7, fíjense lo que dice ahí. Por nada estéis, ¿cómo dice? Afanosos, o no se afanen por todo, ya en un español un poco más sencillo, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, ¿cómo dice? Con acción de gracias. ¿Y esto qué va a producir? Agradecerle a Dios por todo, aun por lo que nos gusta, por lo que no nos gusta. Bueno, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa, ¿qué? Todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros, ¿qué? Pensamientos en Cristo Jesús. Este mismo versículo, fíjese, yo lo voy a leer, fíjese, en otra versión, esta es la Nueva Traducción Viviente, pero ya sabemos que la esencia de la Biblia es la misma, solamente que este es un español más moderno y ya más aplicado a algunos significados. Igual el mismo pasaje de Filipenses 4, 6 al 7 de la Nueva Traducción Viviente dice, no se preocupen por nada. Ay, pero ¿cómo no nos vamos a preocupar? Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted conoce o tiene a un conocido que es experto en algo? Plomería, carpintería o construcción. ¿Usted conoce a alguien ahí que se le sabe a la obra o así? Bueno, si usted, que es de su confianza obviamente, no al vecino que quema todos ahí, no. Alguien que es de su confianza y usted le habla para un trabajo. Yo le pregunto, ¿se preocupará así desesperadamente cuando le pide a esa persona que le ayude con un trabajo? Claro que no, porque ya lo conoce, ¿sí o no? Confía en que va a hacer un buen trabajo. Bueno, ¿cuánto más Dios, que Él es el creador del universo? ¿Acaso no podemos confiar lo suficiente para no vivir afanados? Por eso la Biblia nos dice, no se preocupen por nada en esta versión. ¿Por qué? Porque confiamos en Dios y Él sabe hacer las cosas mejor que nadie, ¿no? En cambio, ¿qué dice? Oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan, porque tenemos que, ¿verdad?, presentar nuestras necesidades, pero no solo eso, porque hay unos que se quedan hasta aquí. Señor, yo no necesito esto, yo necesito lo otro, y empieza, no. Pero aquí no se queda el versículo, dice, y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender, dice este versículo así. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque la mente y el corazón esto es obviamente un lenguaje espiritual. En el corazón están nuestras emociones y la mente es el razonamiento. Y muchas veces, no muchas veces, siempre, las emociones son bien inestables, ¿sí o no? Un día nos levantamos bien, otro día más o menos, otro día menos que más, y así estamos a veces, porque así son las emociones. Pero la oración, la comunión con Dios nos ayuda a recordar quién es nuestro Dios y estar agradecidos y ser agradecidos por todo lo que tenemos. No sé si le pasa, pero a veces después de orar solamente a veces se sienta, uno ve las nubes o el cielo y contempla la creación y es suficiente para adorar a Dios. Decimos, Señor, gracias porque tengo más de lo que merezco. Y hay quienes tienen menos de la mitad de lo que tengo. Y tú me permites tener mi casa, mi familia, ¿verdad? Todo, etcétera, etcétera. El dar gracias nos va a ayudar a tener esa paz que no va a permitir, o sea, que supera todo entendimiento, porque ¿cómo es posible que alguien pueda estar tan tranquilo en medio de tanto caos? Cuando estaba lo de la guerra, la gente estaba asustada, ya creían que iban a caer aquí en San Diego el misil y que se iba a acabar todo. Entonces, pero los cristianos éramos, bueno, espero que todos, en el trabajo todos tranquilos, ¿sí o no? Pues si lo que sea la voluntad de Dios es necesario, es buena, agradable y perfecta, ¿qué importa lo que pase? Entonces, ser agradecidos porque confiamos en Dios, cuidará nuestro corazón, nuestras emociones de que no nos gobiernen, ni de que la mente, aunque el razonamiento, porque a veces no entendemos todo de Dios. ¿Se acuerda que dijimos que podemos conocer a Dios? Claro que sí, pero no completamente todo porque no nos alcanza. No solamente lo suficiente para poder aprender a vivir para Él. Y la oración y la acción de gracias dentro de la oración, la actitud de la gratitud, nos va a mantener estables mental y emocionalmente, pero sobre todo espiritualmente, para
estar tranquilos. Pues es que la guerra, que venga, ¿no? Lo que venga. Dios sigue siendo Dios. Agradecer en medio de la necesidad nos llena de paz, nos libra de la ansiedad y ¿sabe qué? De la amargura también. Porque quienes se desesperan porque ya quieren, ¿verdad? No, pero mi casa y mi carro, ¿para cuándo? Pero a veces esos que se quejan son los que, lo voy a decir de esta manera, son los que no le damos a Dios el lugar que merece. Porque solo vemos a Dios como lo que dijimos hace poquito, el siervo de nuestros deseos, y Dios no es nuestro siervo. Dios no es nuestro esclavo. Él es nuestro Rey y nuestro Señor. Y a Él le tenemos que dar nuestra vida como una ofrenda. Es un acto de fe, el agradecer, hermanos, es un acto de fe y obediencia, no de una emoción pasajera, porque hay veces que no vamos a sentir, ¿verdad? Como que mucho el espíritu, ¿no? Pero no se trata de lo que sentimos, sino que la fe y la obediencia y el amor a Dios no están basados en lo que nuestro corazón pueda sentir, porque a veces pues pasan cosas aquí, ¿no? Sino en el saber que todo lo que Él es, recordar que todo lo que Él es y todo lo que Él hace tiene un propósito y Dios no nos ha dejado. Tenemos que aprender a agradecer en la oración. Fíjese, aún antes de ver la respuesta, si usted, hermano, ha estado orando por algo, mi hermano, mi hermana, han estado orando por algo que no le ha contestado, demos gracias a Dios por esa no respuesta. Dios llegará el día en que si llega va a llegar la respuesta, y si no, a lo mejor estamos pidiéndolo de una manera equivocada. O muchas veces, hermanos, eso que pedimos, aunque a veces son cosas buenas o cosas sanas, se convierte en un ídolo. ¿Sabía eso? Eso es un peligro. Cuando empezamos a insistir, cuando ya no es fe, cuando ya es obsesión, eso que queremos se convierte en un ídolo. Hay un testimonio, una vez lo comentamos, de una persona que Dios rescató de la homosexualidad. Dios lo volvió una vez más a como debe ser, ¿verdad?, a la heterosexualidad. Y él duró muchos años yendo a iglesias y que muchos pastores oraban por él, pero él reconoció, fíjese, hermano, esta persona reconoció que él le pedía a Dios que lo cambiara, pero se obsesionó tanto que lo que más le importaba era cambiar y no conocer a Dios. Esa oración, esa petición se convirtió en un ídolo para mí. Y ahí está, y duró muchos años, pero pues, después del tiempo Dios lo llevó a un punto y bueno, ya él se arrepintió y entregó su vida, ¿no? Pero hermanos, a veces las cosas empezamos a pedir demasiado por algo y nos empezamos a obsesionar porque no vemos la respuesta, y eso se convierte en un ídolo y dejamos de ver a Dios. Y Dios deja de ser lo más importante, y lo más importante se convierte en eso que queremos y no Dios. Por eso es muy importante que examinemos nuestra oración. Y hermanos, si Dios no ha contestado, demos gracias. Tal vez antes de recibir eso, Dios quiere que aprendamos una lección muy importante para darnos. Pero ya será Dios el que nos muestre. Amén. ¿Qué más? Dar gracias a Dios edifica a la iglesia. Fíjese, dar gracias nos edifica como iglesia. Acompáñenme a leer Efesios capítulo 5, versículo 4. Dice lo que dice ahí, Efesios capítulo 5, versículo 4. Ay, ya se me fue la hora. ¿Tienen otras 2 horas? ¿Sí? Hermanos, vamos a respetar los tiempos. Efesios capítulo 1, capítulo 5, versículo 4, dice así: ni palabras deshonestas. Bueno, lo vamos a leer desde el 3 para tener un poquito más de contexto. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun sobre vosotros, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien que acciones de gracias. Antes de todo, ¿qué es lo primero que cuando empezamos en la oración, cuando empezamos a hablar con nuestro Padre, qué es lo primero que le decimos?
Señor, soy yo de nuevo, y mira, aquí está mi petición, y si no, pues, gracias, Padre, por todo, por lo bueno, por lo malo, por lo que he aprendido, por lo que entiendo, por lo que no entiendo también. Padre, gracias. Las palabras de queja contaminan, las de gratitud nos edifican, hermanos. Una iglesia agradecida contagia el gozo y la esperanza. Imagínense, hermanos, viene alguien aquí por primera vez a la iglesia y nos ve, y ¿cómo estás, hermano? Uy, pues ya no sé, porque tengo quién sabe cuántos años aquí, Dios no me ayuda, y es la primera vez que viene alguien, y pues ¿qué va a decir? La iglesia de la amargura, ¿no? Nos van a decir. No, hermanos, pues es que Dios no... Tenemos que aprender a ser agradecidos, y esa gratitud, vamos a aprender más adelante, brota de un corazón que ha sido conquistado por Dios. ¿Qué más? El dar gracias también cambia la atmósfera en el hogar. Fíjese, en nuestra casa, hermanos, no es una regla que lo tengo que hacer, ¿verdad? Yo nomás estoy comentando, pero a quien Dios ponga en su corazón a hacerlo, lo puede empezar a hacer. Antes de salir de casa, hermanos, con su familia, pueden dar gracias a Dios por el trabajo, por la comida, por todo, porque a veces nos levantamos y ay, tarde, ¿no? Y Padre, en el nombre de Jesús, amén, y salimos, o a veces ni eso, ¿no? Y en el camino queremos orar, pero ya se nos meten 2, 3 en el camino del carro y empezamos a bendecirlos, ¿no? Entonces, no, hay que tomarnos el tiempo para, Señor, gracias por mi casa, por mi familia, y siempre dar gracias. Orar como familia a la hora de la comida, dar gracias a Dios como familia por lo que Dios nos ha dado, ¿sí o no? Aunque siempre el menor es el más honesto, ¿verdad? Otra vez lo mismo, pues gracias a Dios, ¿verdad? Porque hay que comer, ¿no? O sea, los hijos son muy honestos a veces. Bueno, no muy honestos, no muy, ¿cómo se dice? Muy comunicativos. En el servicio, en nuestro servicio, ser agradecidos a nuestros hermanos que participamos en el servicio, hermanos servidores, ser agradecidos cambia también la atmósfera dentro de la iglesia. Gloria a Dios, hermano, bien, gracias a Dios por todo. Aquí estamos, con todo lo que hay, pero gracias a Dios por la vida. Que suena como una canción, ¿no? Pero, o como una película, no sé si exista, pero ¿sabía que la vida es hermosa? ¿Sabe eso? Ay, hermano, ¿cómo que? ¿En dónde vive o qué? ¿En Disney o qué? No. La vida es hermosa, ¿sabía eso? Lo horrible son nuestras malas decisiones, nuestra inmadurez, nuestra amargura, nuestro celo, nuestra envidia, que a veces gobernamos por eso, hacemos cosas que no debemos. Pero la vida es hermosa porque Dios la creó. Pero es que no sabemos vivir. ¿Y cómo vamos a aprender, hermano? A ver, bueno, a través de aprender de la palabra de Dios, de orar, de tener esa comunión. Él nos va a enseñar. Entonces yo le invito a que de verdad le demos a Dios el lugar que de Él se merece, para aprender a vivir como a Él le agrada. Y vamos a ver la diferencia. Entonces, tenemos que ser intencionales en agradecer a Dios y también a nuestros hermanos por su amor y su servicio. ¿Cuándo fue la última vez, como hermano en Cristo, yo le pregunto, que se acercó a uno de sus hermanos aquí entre nosotros y le dijimos: bueno, gracias a Dios por su vida. Gracias a Dios por su vida, porque pues verlo me bendice también, y a mi familia también. ¿O qué fue lo que le dijimos la última vez que lo saludamos? Hermano, ya me vas a pagar lo que me debes, y ni le debe nada, ¿no? Entonces, yo creo que también como hermanos hay que tener esa actitud de gratitud, ¿sí o no? ¿Qué más? Bueno, dar gracias es un testimonio para el mundo. Fíjese, acompáñame a leer Lucas capítulo 17, versículos 15 al 18. Lucas capítulo 17, versículos 15 al 18. Dice así, Lucas 17, 15 al 18. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en rostro en tierra a sus pies. ¿Cómo? Dándole gracias. Y era samaritano, aclara. Ya sabemos
¿Qué pasa con los samaritanos? No, eran un pueblo que no era bien visto por los judíos, tenían ahí sus diferencias. Serán rechazados pues por el pueblo judío. 17, respondió Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? O sea, Jesús sanó a 10 leprosos aquí. Y pregunta, porque como regresó nada más él, no eran 10, no son 10 los que fueron sanados, y los 9, ¿dónde están? No hubo, versículo 18, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo en el 19, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Solo uno regresó para darle gracias por lo que había recibido. A veces Dios, por eso a veces, hermanos, debemos aprender a ser agradecidos. La gratitud sincera distingue a los verdaderos discípulos, hermanos. Un cristiano verdadero es agradecido. Vivimos en un mundo ingrato. ¿Usted ha escuchado gente que solamente cuando escucha a Dios, la iglesia, empieza a decir cosas? Pues primero que no le consta, ¿no? Porque es bien fácil criticar a Dios y la Biblia. ¿Sí sabía eso? Es bien fácil criticar a Dios y la Biblia, pero a ver, dejemos que Dios y la Biblia nos critiquen, a ver cómo nos va, ¿sí o no? Bueno, vivimos en un mundo que es ingrato, que no está conforme con su vida, con su trabajo, con su familia, con sus cosas. Así es la cultura del mundo. ¿Por qué? Porque viven para sí mismos, para el yo, para el ego. La gente de hoy es su propio Dios. No importa lo que tengan que hacer, no importa dónde tengan que ir, no importa a quién tengan que herir o lastimar, mientras sea para su beneficio, lo hacen. Por eso esas nuevas, bueno, no nuevas, no, pero ya con un lenguaje más moderno, esas filosofías que andan ahorita de que el que quiera estar en mi vida bien y si no también, ¿qué es eso? No. Frases que dicen, hay gente que va transmitiendo una idea de que se pueden utilizar a las personas. Ahora no estoy diciendo que si alguien le hizo daño que siempre lo tenga ahí para que le siga dañando, no, sino que hoy se transmite un amor propio incompleto, porque el amor propio bíblico no es el que daña a otros, no es el que usa a otros, es el que sabe amar a otros, para perdonar, para ser de bendición. Pero bueno, el mundo tiene su idea del amor y no es la idea de Dios. Ser agradecidos hoy como cristianos, hermanos, es algo que va en contra de la cultura del mundo, pero también es algo muy poderoso, porque a través de eso otros ven a Dios en nuestra vida. Testificar con acciones de gracias, hermanos, tenemos que aprender no solo con palabras evangelísticas, sino con nuestra vida. Una iglesia que sabe dar gracias no es una iglesia madura, confiada, alegre y llena de fe. No espera tenerlo todo. Bueno, hermano, yo con todo el amor de Cristo se lo digo. No esperemos tenerlo todo, porque no lo vamos a tener. Esa es la realidad. Y ya por eso Dios no es Dios. No, claro que no. Tenemos que aprender a conocerlo mejor. No esperemos tenerlo todo, hermanos. Y no esperemos tenerlo todo para empezar a agradecer, porque ya hemos recibido todo. Y lo más importante que es nuestra salvación en Cristo. ¿Qué más le vamos a pedir a Dios? ¿Qué más le podemos pedir? ¿O qué más esperamos que Dios haga para que nos convenza de que Él es suficiente? Yo le pregunto, ¿estamos dando gracias en todo? ¿O estamos dando queja en todo? Como iglesia, ¿somos distinguidos por la queja o por la gratitud? ¿Verdad? Bueno, ahora viene una pregunta en el siguiente punto. ¿Cuándo debemos dar gracias? ¿Cuándo cree usted? ¿Ya cuando le pagan? No. ¿Cuándo? ¿Sí?
Las situaciones donde nuestra gratitud a Dios se ve probada revelan lo que realmente creemos sobre su carácter y sobre su voluntad. Primera de Tesalonicenses 5:18, otra vez vamos a leer. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dice, dad gracias en todo. ¿Sabe qué significa todo? Del griego totum, todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aprender a ser agradecidos es la voluntad de Dios también para la iglesia. Sabemos que también la santificación y también nos enseña que dar gracias en todo. Entonces, ¿cuándo debemos dar gracias? Fíjese, cuando no entendemos lo que está pasando. Porque ahí dijimos que dar gracias a Dios es reconocer su soberanía. Cuando enfrentamos una enfermedad, una pérdida o una oración sin respuesta inmediata, porque a veces queremos que en cuanto terminamos de decir la palabra ya aparezca aquí lo que le estamos pidiendo. No es así. No es así. Debemos aprender a dar gracias a Dios cuando nuestros planes no salen como esperábamos, porque muy posiblemente eso nos iba a destruir también, o nos iba a alejar de Dios. ¿Puedo seguir agradeciendo aunque no entiendo los por qué? ¿Usted y yo podemos seguir dando gracias aunque no entendemos todo? Esa es una buena pregunta. Una gratitud probada es cuando agradezco porque confío que Dios tiene el control, aunque yo no vea todo el panorama completo. O sea, que yo no sé qué va a pasar, porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana, ¿o sí? Si alguien aquí que vea el futuro, pues a ver, que me eche aquí las cartas, no se crea. Pero no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Solo Dios sabe, nadie, es en serio, nadie sabe qué va a pasar. No, pero el otro día yo fui con una señora que nadie sabe, esos son puros ahí trucos. Solo Dios sabe qué va a pasar. Solo Dios sabe si mañana estamos aquí. Solo Dios sabe si vamos a terminar el día de hoy. Yo no le puedo asegurar que saliendo de este lugar pase algo. Por eso es mejor que dar gracias, ¿sí o no? Cuando sentimos a veces ansiedad o temor, que no debería ser lo que nos gobierne, pero puede haber situaciones en las que nos podemos sentir muy afligidos. Por ejemplo, cuando tenemos problemas económicos, es lo que menos pasa, ¿no? Problemas económicos, y más con todo lo que está pasando ahorita con este gobierno de Morena. Y hermanos, no es el tema aquí. Aquí no vamos a hablar de política, pero se lo digo con toda sinceridad. Las cosas se están poniendo, no parece ahorita, pero conforme sea la voluntad de Dios y si nos permite ver todo eso, si estamos aquí, pero sí se van a poner difíciles las situaciones. Que el gobierno de Morena es un gobierno de izquierda, y ya no es la clase aquí, ¿no? Pero ya se militarizó la policía y un montón de cosas muy feas. Entonces estamos orando no para que eso deje de pasar, no para que Dios lo quite, sino que para que nuestra fidelidad a Dios se mantenga intacta a pesar de lo que venga. Entonces, dar gracias a Dios cuando tenemos problemas económicos, cuando no nos alcanza a veces, o cuando creemos que no nos va a alcanzar. ¿Por qué? Porque a veces, hermanos, las cosas que pasan, Dios quiere desarrollar en nosotros su carácter. Y créame que Dios en el momento necesario actúa. Yo se lo puedo testificar. Ha habido ocasiones en las que media semana y ya no sé qué va a pasar el día de mañana y no tengo dinero. Y ha pasado que llega alguien que ni me acordaba, mira, aquí está lo que te debía, o no sé, toma, te regalo, y Dios conoce la necesidad y sabe la necesidad de sus hijos. Pero si estamos completamente afanados por lo que no tenemos, la fe no puede obrar ahí, no puede brotar. Cuidemos que no nos pase eso. Cuando a la hora de tomar decisiones difíciles, también hay que dar gracias a Dios, que a veces vamos a tener que aprender a tomar decisiones, más bien a tomar decisiones difíciles, que sea Dios guiándonos y dándonos la sabiduría. En las crisis familiares, porque no todo a veces es, ¿verdad? Depende de nosotros, pero cuando hay problemas en la familia, pues tenemos que, Señor, no entiendo qué está pasando, pero gracias, te pido que me ayudes a hacer de bendición para mi mamá, mi papá, mi suegro, mi suegra, mi tío, mi primo, no sé,
para que en medio de esto tú seas glorificado y puedan conocer, quién sabe qué sea lo que esté pasando, pero Dios puede obrar en medio de eso. Entonces, ¿cuál es mi reacción? ¿Es quejarme o agradecer mientras estoy orando? Pues lo que debemos hacer es agradecer. Demos gracias a Dios incluso en la oración, porque creemos que Dios está obrando, aunque a lo mejor no estemos viendo en el momento exacto la solución, pero Dios no nos deja solos. ¿Cuándo debemos dar gracias? Cuando todo a nuestro alrededor se queja o se quejan de nosotros incluso. En ambientes donde hay crítica constante, donde a lo mejor hay alguien que constantemente quiere desanimarlo, o alguien que a lo mejor está diciendo o inventando cosas de nosotros como chismes o no lo sé, en esos momentos también hay que dar gracias. Siempre y cuando sean mentiras, ¿verdad? Porque si es verdad, pues ¿a quién le vamos a dar gracias? Pero mientras no sean cosas de verdad, hermano, pues, ¿verdad? Pero si sí estamos haciendo cosas malas, pues, y también, pues, gracias por eso, porque, pues, mejor hay que cambiar, ¿sí o no? Pues para que, si lo que van a decir de nosotros para acusarnos de algo, que el mundo tenga que recurrir a la mentira, para que a la hora de querernos culpar, nuestra inocencia, por la gracia de Dios, sea demostrada con todas las pruebas. Que no vayan los hermanos, ¿verdad?, robando en el trabajo, la hora de la comida, se agarran 3 horas y que no sé qué. Piden permiso porque dicen que van a ir al seguro y van al seguro juego con el compadre, a veces van, pero no, nada. Entonces, no, hermanos, andar haciendo esas cosas. Cuando no se valora nuestro servicio o esfuerzo, mire, a veces pasa que, mire, todos tenemos cosas, estamos en este cuerpo, en esta carne, a veces no nos vamos a sentir muy apreciados, o el servicio que damos aquí como servidores, a lo mejor no se va a sentir uno muy apreciado a veces, o el esfuerzo no se va a ver reconocido, pero que eso no nos desanime, porque Dios ve en los secretos, ¿se acuerda? Dios sabe si lo estamos haciendo de corazón íntegro o nada más para que nos aplaudan. Dios sabe si hoy estamos aquí porque realmente queremos aprender a conocerle más, queremos aprender de su palabra, o para que no nos esté hablando el pastor al rato, hermano, ¿por qué no vino? Dios sabe cuál es la intención de nuestro corazón hoy aquí. Entonces hay que mantener esta actitud de gratitud para no dejarnos contaminar por a veces ambientes donde gobierna la amargura, ¿no? O el desánimo, no lo sé. Agradezcamos también, hermanos, que tenemos la bendición de participar en el servicio que podemos servir, porque Dios es el que nos ve por encima de cualquier otro ojo, ¿sí o no? Aunque otros no lo hagan, Dios ve el corazón, nuestro corazón en el servicio, Dios lo ve. Y si lo hacemos para Él verdaderamente, Dios es agradado y eso debe ser suficiente. ¿Cuándo más debemos dar gracias? Cuando nos sentimos solos o poco reconocidos también. Al ver que otros prosperan más que nosotros, a veces, hermanos, puede pasar que nos desanimemos cuando vemos que un hermano está creciendo, está avanzando y nosotros... Pero en vez de desanimarnos, debemos dar gracias a Dios porque está, ¿verdad? Un hermano, una hermana está creciendo. A lo mejor nosotros no estamos creciendo porque hay algo que no estamos haciendo. Hay algo que no le hemos entregado a Dios. Hay algo que no le hemos confesado a Dios. No lo sé. Puede ser. Cuando nuestra obediencia, a veces incluso, hermanos, Dios va a permitir para ver nuestro corazón. Cuando nuestra obediencia parece no traer resultados visibles. Muchos cristianos, hermanos, renuncian a medio camino, dirían, porque están ahí sirviendo y no ven que Dios dé algo. Pero es que Dios quiere traer una lección a ese corazón. ¿Por qué me sirves?, pregunta el Señor. Bueno, es que porque me dijeron que si te servía iba a llover oro en mi casa. Pues muy mal. ¿Por qué me sirves? A Dios le interesa que estemos convencidos por qué le servimos. Y no me refiero no me refiero a los hermanos que participamos aquí en el servicio, en la alabanza, la predicación, todo eso, no, a todos en general como iglesia, porque todos somos siervos de Dios. ¿Por qué me sirves?
No, es que me dijeron que al año de ser cristianos ya me iba a llegar un carro del año. Pues no, hermano, le mintieron. El único que ofrece riqueza aquí en la tierra, fíjese, prosperidad aquí en la tierra, aquí, a cambio de una adoración, no es Dios, ¿sí sabía? Es el otro que anda por allá. Jesús le dijo, ¿se acuerda? Cuando lo llevó en la tentación del desierto, todo esto te daré si postrado me adorares. Al enemigo no le importa cómo lo llame o cómo lo vista. Mientras usted y yo no le demos a Dios la gloria, no le demos a Dios nuestro corazón, Él ya está contento. Él no tiene problemas en que, ¿verdad?, nos prosperen el trabajo, nos aumenten el sueldo. Mientras Dios no sea el rey de nuestra vida, Él ya hizo su trabajo. Por eso tenemos que cuidar y estar convencidos de por qué servimos a Dios, y no a las riquezas, no a lo terrenal. Aquí viene una buena pregunta. ¿Sigo agradecido a Dios por lo que tengo o dejo que la comparación me robe el gozo? No podemos esperar que tener todo lo que todos tienen, hermanos. Dios, cada uno nos dio diferentes capacidades y diferentes formas de ser, y Dios va a trabajar con cada uno de nosotros de una manera diferente, porque somos diferentes en ese sentido. En cuanto a dignidad delante de Dios somos iguales, pero en cuanto a cualidades y capacidades, ahí sí somos diferentes. Unos somos más tercos que otros. ¿Cuántos cachanillas dicen amén? Otros a lo mejor somos más tranquilos, ¿no? Pero Dios sabe cómo somos, y así Dios nos va a instruir. Entonces, hermano, nuestra gratitud no debe depender de lo que tenemos o no, sino de quién es Dios. La verdadera gratitud se prueba cuando no tenemos ganas de agradecer, cuando la fe debe hablar más fuerte que la emoción. Acuérdense que a veces sentimos que Dios no está, pero no debemos pensar que Dios no está porque no sentimos, debemos creer que Dios está. Cuando elegir dar gracias se convierte en un acto de guerra espiritual contra la queja, la duda y el egoísmo. Ahora sí, vámonos al último punto para ir cerrando. ¿De dónde viene nuestra gratitud entonces? Este punto ya es más conciso. ¿De dónde viene? Bueno, hermanos, como cristianos, nuestra gratitud no debe depender de las circunstancias externas, sino de nuestra comprensión o de una comprensión profunda de quién es Dios y de lo que Él ha hecho por nosotros. Es ahí cuando empezamos a dar gracias. ¿De dónde viene? De la obra de nuestro Señor Jesucristo, de esa obra redentora. Acompáñame a leer Colosenses capítulo 1, versículos 12 al 14. Colosenses capítulo 1, versículos 12 al 14. Es cuando empezamos a aprender lo que Él hizo por nosotros y lo que Él es, que empezamos a tener esa actitud de gratitud, porque ya sabemos por qué debemos dar gracias. Dice, con gozo, versículo 12, Colosenses 1:12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Voy a leer este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente. Fíjense lo que dice ahí. Bueno, voy a leer desde el 11 para leerlo un poquito más completo. Colosenses 1:11 al 14. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. El apóstol Pablo dice, mi deseo es que estén llenos de alegría o de gozo, comúnmente lo decimos. 12, y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. ¿Cuál fue el precio que nuestro Señor Jesús tuvo que pagar por nuestra libertad? Su sangre.
su cuerpo y su sangre, porque su cuerpo fue molido y su sangre fue derramada. Nuestra mayor razón para dar gracias es que hemos sido salvados, perdonados y trasladados al reino de Dios, habiendo estado en el reino de las tinieblas. Nuestra gratitud nace del Evangelio, hermanos. No importa lo que falte, no importa lo que no, material o terrenalmente no tenga en este momento. Si estoy en Cristo, ya lo tengo todo. ¿Qué más, hermanos? Poder tener esa conexión con Dios y que un día, cuando Él regrese, nos iremos con Él. ¿Qué más le podemos pedir a Dios, hermanas? ¿Por qué otra razón necesitamos para ser agradecidos? Aún si me falta el dinero o no tengo los logros que quiero, aún si me falta la salud, mi salvación está y mi esperanza está en Él. Había un corito viejito, no sé, alguien si se acuerda, pero que decía: yo le alabo con el alma, ¿se acuerdan? Yo le alabo con el alma. Y bueno, no me acuerdo cómo decían las primeras partes, ¿quién se acuerda? Yo le alabo con las manos, yo le alabo con los pies, y si me faltan las manos, algo así decía, ¿no? Si me faltan las manos, le alabo con los pies. Y así hasta que dice: y si me faltara el alma, es que ya me fui con Él. Y yo le alabo de corazón, yo le alabo. No, ¿qué más que me decía? Algo así decía. Se los rugres para acá, hermano, no me acuerdo mucho. Pues, ¿qué más, hermano? ¿Sí o no? Eso nos debe llenar de gozo, que somos hijos de Dios. ¿De dónde viene nuestra gratitud? ¿Dónde más? Bueno, de la presencia constante de Dios. Hebreos 13:5, voy a leer una parte del versículo nada más. Hebreos 13:5, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. ¿Usted cree eso? Yo lo creo. No te desampararé ni te dejaré, dice el Señor. No estamos solos, hermanos. Su presencia debe ser motivo de gratitud para cualquier circunstancia. Gratitud por su compañía, por su presencia, no por solo las cosas que Él nos puede dar. Podríamos decirlo de esta manera: la mayor bendición es que Él está. Su presencia está en nuestra vida, en nuestro corazón. Cuando enfrento luchas, podemos agradecer porque Él camina con nosotros, hermanos. ¿De dónde más? De la confianza en su voluntad y soberanía. Ya lo leímos, voy a leer nomás la última parte del versículo 8:28 de Romanos. Todas las cosas ayudan a bien. Nuestra gratitud brota de una fe que descansa en que Dios está en control de cada situación, incluso de las difíciles. Gratitud por lo que Dios hace, como dijimos al principio, aunque no lo entienda aún. ¿Se acuerda lo que el Señor Jesús le dijo a Pedro? Lo que yo hago no lo entiendes ahorita, más lo entenderás después. Confiemos, hermanos, confiemos. Debemos agradecer incluso en medio del dolor, porque sabemos que Dios lo está usando para formar su carácter en nosotros. ¿De dónde más? Bueno, pues de un corazón humilde y que reconoce que no es merecedor. Fíjense, 1 Corintios 4:7. Fíjense, vamos a leer ahí 1 Corintios capítulo 4, versículo 7. Dice: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? El orgullo dice: me lo merezco. Es lo que dice el orgullo, ¿sabía? Acuérdense que el orgullo es la prima fea de la adoración verdadera. El orgullo dice: me lo merezco. Pero el cristiano reconoce que todo lo bueno que tengo es por la gracia de Dios. La gracia es el favor inmerecido. La semana pasada le explicábamos a los jóvenes, porque hablamos de la gracia de Dios, es que recibimos lo que no merecemos. ¿Usted sabía eso? Lo que merecemos es el castigo, pero recibimos el perdón por la gracia de Dios.
Gratitud por lo que tengo, no queja por lo que me falta. Esa debe ser nuestra actitud, hermanos. Cada día, en lo más cotidiano, hermano, el comer, el respirar, el poder amar, todo eso es un regalo de la gracia de Dios. No lo pudimos ganar con nuestras acciones. ¿De dónde más debe venir la gratitud? De una vida transformada por el poder del Espíritu Santo. Gálatas 5:22. Voy a leer más una parte del versículo. Dice: y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y los demás. El Espíritu produce en nosotros una actitud de agradecimiento constante que no depende de emociones o circunstancias. Ahí es donde vamos a ver si existe esa gratitud, porque es algo que es fruto de la obra de Dios en nuestra vida. La gratitud como un fruto de una vida espiritual sana, hermanos. Esa es la señal. Mientras soy guiado y lleno del Espíritu Santo, más natural será agradecer. Pero ¿de qué nos estamos llenando? Yo le pregunto, ¿qué es lo que consumimos? ¿Qué es lo que nos pasamos leyendo, mirando, escuchando? ¿Qué tipo de música escuchamos? Espero que alabanzas, ¿verdad? ¿Qué cosas vemos en las series? ¿Qué hablamos? Bueno, todo eso cuenta, hermanos. Entonces, para aplicar todo esto, nuestra gratitud debe venir de la obra de saber que la obra de nuestro Señor Jesús fue entregarse para salvarnos, por su presencia diaria, porque nunca estamos solos, porque su voluntad es perfecta y podemos confiar en su control, de un corazón humilde que reconoce que no merece nada, y del Espíritu Santo, porque Él transforma nuestra actitud. Una iglesia que sabe dar gracias es una iglesia que confía y cree en su Dios. Es una iglesia que no lo entiende todo, que no tiene todas las respuestas, pero que conoce al que tiene el control de todas las cosas. Y eso es suficiente. Eso es suficiente. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Vamos a orar para estar terminando. Y recuerden, hermanos, aprendamos a dar gracias siempre a Dios, en todo, por lo que tenemos, por lo que no tenemos, incluso, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿se acuerda? Por esas cosas que tal vez nunca vamos a tener, qué cosas que nunca Dios nos va a dar, pero por eso ya Dios no merece nuestro corazón, ya por eso Dios no merece nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestro servicio. Yo le voy a confesar algo aquí, así que grábele, si no se crea. Pero le voy a confesar algo. Fíjese, un tiempo se me vino una idea, porque esto no vino de parte de Dios, pero en ese momento yo creí que era de Dios. Por eso hay que examinar mucho eso que decimos de me vino de parte de Dios. Hay que, ¿verdad?, tener cuidado. De hacer un grupo, ¿verdad?, de alabanza, decía yo, ¿verdad?, que grabara y que alabanza es sana doctrina. Y decía, bueno, pues de parte de Dios. Hermanos, me acuerdo que nomás se me vino esa idea y en una siguiente predicación Dios me destrozó el plan. Eso no era lo que Dios quería. Pero se me vino esa idea. Bueno, pues Dios me dio el don porque sé tocar. Bueno, por la gracia de Dios aprendí a tocar. Entonces eso es. A veces parece, hermanos, pero recuerde que no todo lo que brilla es oro. Y eso no era lo que Dios quería, otra cosa. Hasta después entendí que era lo que Dios quería. Porque Dios me dio ese don. Ahora ya sé que es para Él y no es para andar de gira y no es para andar ahí viviendo de eso. Eso es bien fácil, hermano. Porque yo conozco amigos que saben tocar y todo y tal, y los junto y hacemos eso lo puedo hacer. Pero si no es la voluntad de Dios, ¿sabe qué va a pasar? Al final yo me voy a terminar alejando. Así que si Dios le dio capacidades, algún don, algún talento, aprendámoslo a usar para la gloria de Dios, como Él quiere. Bueno, Dios sabe por qué lo estoy diciendo, esto no es parte del... Pero no dejemos que la emoción nos gane, que la idea, no, sino hasta que Dios estemos completamente bien convencidos de que eso es lo que Dios quiere. No es lo que yo me imagino. Yo ya traía esa idea, hermano, pero Dios se encargó de destruirla.
Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias porque todo lo que tú permites, todas las cosas que suceden en nuestra vida tienen un plan y tienen un propósito. Aunque a veces no lo entendemos, aunque a veces no lo vemos, incluso podríamos decir que la mayoría de las veces ni siquiera nos gusta, porque así es nuestra naturaleza, esta parte de nosotros que siempre se rebela contra ti. Pero aquí estamos, Señor, aprendiendo y queriendo y seguir aprendiendo de tu palabra. Perdónanos cuando nos hemos atrevido a quejarnos por algo que no nos has dado, que muy posiblemente es algo que no necesitamos o que simplemente no está dentro de tu voluntad. Perdónanos porque por no entender eso te hemos dicho injusto, te hemos escupido en la cara. Perdónanos, Padre, porque la verdad todo eso viene del orgullo, del no poder tener el control de todas las cosas, ni tener todo lo que yo quiero. Perdónanos, Padre. Ayúdanos a aprender a ser agradecidos en todo. Tú conoces cuáles son esas cosas que cada uno de nosotros hemos estado pidiéndote y que tal vez en este momento no hemos recibido una respuesta. Gracias. Gracias también por eso. Guárdanos de que eso que a veces te pedimos se convierte en un ídolo y dejamos de verte a ti por obsesionarnos por eso que tanto estamos queriendo a veces. Ayúdanos a darte gracias y entender de dónde debe venir la gratitud, de conocerte a ti. ¿Quién eres tú, Señor? Y todo lo que tú haces. Ayúdanos a hacer esa iglesia que te agrade y que viva dándote las gracias por todo. Una iglesia que te sabe dar gracias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos juntos decimos...